digamos, sería como la altura de la onda, ¿sí? Desde la cresta hasta el valle, y tendrían que recordar también el último concepto importante, que es la frecuencia de la onda, ¿sí? Fíjense, eh, digamos, en recorrer esta distancia, como está acá en la fotito, por ejemplo, acá tenemos una onda que es como que tiene una distancia mayor de cresta a cresta, ¿sí? Y esta tiene una menor distancia, entonces como que tenemos, como por así decirlo, más cantidad de onda en ese pedacito que hemos tomado, digamos. Entonces en eso es cuando vemos, digamos, la frecuencia de la onda, y que es inversamente proporcional a la longitud de la onda, ¿sí? Esto es simplemente para que ustedes lo entiendan, pero en realidad la frecuencia está relacionada a una unidad, digamos, de tiempo, que es 1 sobre segundo, que se denomina Hertz, ¿sí? Ya lo vamos a ver. Eh, Bien, otra de las cosas que tienen que haber visto es el espectro electromagnético, ¿sí? Donde tenemos todas las ondas ubicadas en función de su energía, ¿sí? Que es función de su frecuencia, ¿sí? Y por otro lado, en longitudes de onda decrecientes. ¿Por qué? Porque la frecuencia y la longitud de onda son inversamente proporcionales. ¿Qué quiere decir? Digamos, cuando tenemos una frecuencia muy alta, la longitud de onda es bajita. Ahora, dentro de todas estas ondas conocidas como los rayos gamma, los rayos X, el UV, eh, el IR, las microondas, las ondas de radio, ¿sí? Tenemos una pequeña porción de este espectro, que es el espectro visible. ¿Qué quiere decir? Digamos, este espectro visible está compuesto, o va en realidad desde lo que son las 400 a 700 nanómetros, que es lo que nuestro ojo humano puede ver, ¿sí? A todas las otras ondas no las podemos ver. Nosotros podemos ver las microondas, no podemos ver el infrarrojo, no podemos ver los rayos X, ¿sí? Lo único que podemos ver es este espectro visible comprendido entre esa longitud de onda de 400 a 700 nanómetros, ¿sí? Bien. Otra de las cosas es que la longitud de onda multiplicada por la frecuencia me da la velocidad de propagación de la onda, ¿sí? Que si nosotros estamos hablando de la luz, esa velocidad digamos, se utiliza como C, su símbolo, y que es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundos, ¿sí? Y otras de las ecuaciones que ustedes tendrían que haber visto en el teórico, que vieron en el teórico, mejor dicho, es que la energía asociada, ¿sí?, a distintas longitudes de onda, distintas ondas, viene dada por la constante de Planck multiplicada por la frecuencia de esa onda, o por la longitud de onda, por la velocidad de la onda, perdón, sobre la longitud de onda, que es otra de las formas de escribir esa frecuencia, ¿sí? Entonces, dicho esta breve introducción, y para que ustedes recuerden de las ecuaciones que ya fueron viendo, arranquemos a hacer, por ejemplo, el primer ejercicio, ¿sí? Por las dudas pregunto antes de arrancar, ¿hay alguien que tenga alguna duda hasta acá? No, profe. Bueno, a ver, me dice, el espectro de emisión del sodio. A ver, ¿se acuerdan lo que era el espectro de emisión? Para que recuerden un poco de lo que significa. A ver,
Cuando nosotros le entregamos energía a los átomos, ¿sí? Ya sea a través de la temperatura o lo que fuere, los electrones se excitan, por así decirlo, ¿sí? Van a pasar de un estado fundamental, que es el estado donde se encuentran, absorben esa energía y como consecuencia de esa absorción pasan a un estado excitado, que se le llama, ¿sí? Ahora, pasado un momento, ese electrón que pasó de su estado fundamental y se dirigió hacia una capa superior, cuando vuelve a su estado fundamental y cae, libera energía justamente para poder caer. Ese fotón de energía que libera tiene asociada una longitud de onda, ¿sí? Y si nosotros, por ejemplo, a eso lo colocáramos en un espectrómetro, podríamos medir esa longitud de onda y, por ejemplo, identificar el elemento, porque ese espectro de emisión, es decir, las longitudes de onda de los fotones que se van emitiendo, es como una huella dactilar al elemento. ¿Por qué? Porque en realidad ustedes tienen que haber visto que esas diferencias de energía estaban cuantizadas, o sea, tenían una cantidad dada, y las transiciones electrónicas, es decir, si yo tengo un electrón acá abajo y uno acá arriba, no quiero entrar tanto en detalle porque ya lo vamos a ver, pero esa diferencia de energía o de esas transiciones electrónicas que puede haber cuando, por ejemplo, está absorbiendo energía y pase de un estado basal a uno excitado, están ya identificadas, ¿sí? Entonces, por eso se puede, de nuevo, identificar a través de estos espectros, tanto de emisión como de absorción, a los elementos, ¿sí? Medimos el espectro de emisión justamente cuando yo ya excite el átomo y cuando ese electrón cae a su estado basal y emite ese fotón de energía. Entonces, ese que emite vendría a formar un espectro de emisión, ¿sí? Y son espectros de emisiones discontinuos. Ahora, si estuviésemos midiendo el espectro de absorción, sería al revés, digamos, la energía que absorbió para pasar el electrón desde su estado basal a un estado excitado, así que también se puede medir. Entonces, el ejercicio 1 me está diciendo que el espectro de emisión del sodio tiene una línea espectral, ¿sí? Con una longitud de onda de 589 nanómetros. Entonces, ¿qué voy a ir haciendo? Extrayendo los datos del problema. La longitud de onda, 589 nanómetros. Y me pide calcular en kilojoule por mol la diferencia de energía entre los cuales se da esa transición electrónica, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me está pidiendo? Es decir, se excitó este átomo de sodio, es decir, alguno de los electrones subió a un nivel más alto, y como tiene que recuperar su estado fundamental, cae emitiendo un fotón de energía. Ese fotón de energía tiene esta longitud de onda, ¿sí? Y me pide que yo calcule la diferencia de energía entre esos dos niveles energéticos entre los cuales se dio la transición, es decir, el electrón que estaba arriba volvió a caer, digamos, y lo que me está pidiendo es que calcule esa diferencia energética, ¿sí? Entonces, fíjense que teníamos la formulita de energía, que era la constante de Planck por la frecuencia, sabiendo acá que la longitud de onda es sabiendo entonces que la longitud de la onda es la velocidad de la onda, perdón, es la frecuencia por la longitud de onda, yo podría de acá despejar la velocidad sobre la longitud y que esto sea igual a la frecuencia que simboliza con la letra nu, ¿sí? Justamente de acá es de donde viene, como decir, esta segunda forma de expresar esta fórmula de energía, ¿sí? Entonces, básicamente lo que me está pidiendo es que yo calcule la energía, que es igual a la constante de Planck por. Y veamos acá cuál de las dos me conviene usar.
fíjense que a mí me da como dato la longitud de la onda. Entonces, me conviene usar esta segunda fórmula, ¿sí? Que es constante de Planck por velocidad de la luz sobre la longitud de la onda, ¿sí? Bien. Yo no sé si, creo que les había puesto acá en la filmina anterior el valor de esta constante de Planck, que es 6,626 por 10 a la menos 34 joules por segundo, ¿sí? Entonces, a ver, tratemos de resolver esto. La energía vendría a ser la constante de Planck, 6,62 por 10 a la menos 34 joules por segundo, ¿sí? A esto los tengo que multiplicar por la velocidad de la luz. Acá también la tienen, es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundos, ¿sí? Entonces tenemos 3 por 10 a la 8 metros sobre segundos. Y todo esto dividido la longitud de la onda. Ahora, ¿qué pasa si yo pongo acá la longitud de la onda? ¿Qué me está pasando acá con las unidades? Veamos, fíjense. Acá, por ejemplo, yo tengo multiplicado por segundo y dividido segundos. Quiere decir que los puedo cancelar, los puedo simplificar. Metro por Pero acá, metro. claro, el problema es que yo acá tengo metros y acá yo estoy teniendo nanómetros. No es la misma unidad, ¿sí? Pero sí hay una equivalencia entre esas dos. Fíjense en que un nanómetro es 1 por 10 a la menos 9 metros. ¿Sí? O sea que es una porción muy chiquitita del metro. Entonces, para que nosotros podamos usar esta fórmula, tenemos que tener cuidado y prestar atención a las unidades, ¿sí? O trabajamos con metros o trabajamos con nanómetros, ¿sí? No podemos trabajar con dos unidades distintas. Entonces, ¿qué es lo que me conviene hacer? Estos nanómetros, pasarlos a metros, ¿sí? ¿Y cómo hago eso? Bueno, vamos a... No, borré todo. De nuevo, lo hacemos rápido. Esto era la constante de Planck, la velocidad de la luz sobre la longitud de onda, 6,62 por 10 a la menos 34 joules por segundo por 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, y todo esto dividido la longitud de onda que habíamos dicho que era 589 nanómetros. Pero dijimos entonces que no podíamos trabajar con dos unidades distintas. Es como si acá tuviese centímetros y acá tuviese metros. Si no puedo, necesito convertir o los metros a centímetros o los centímetros a metros. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Sabiendo que un nanómetro equivale a 1 por 10 a la menos 9 metros, entonces los 589 nanómetros de la longitud de onda acá, que me está dando el problema, ¿cuántos metros serán? ¿Sí? ¿Se entiende esto? Hasta acá lo que vamos viendo. ¿Hay alguna duda? No, profe, todo claro. Bueno, a ver, ¿alguno que tenga calculadora a mano quiere hacer ese calculito? Profe, me dio número con muchos ceros. 6,47 por 10 a la menos 7 me dio. El que le dio números con muchos ceros, está la conversión. Creo que tienen que apretar, a ver. Creo que era Shift y... A ver.
Bueno, en mi calculadora al menos, hay una tecla que en la parte de arriba tiene como una flechita así, y que se habilita con Shift. Shift, y esa es para ir corriendo, digamos, por así decirlo, la coma, y que esos números con muchos ceros se transformen en esta, escribirlos, digamos, con notación científica, ¿sí? Pero debería, si lo hiciste bien, debería darte la notación científica solita. Gracias, profe. Entonces, Sí, ya lo veo, ya lo busco. Gracias. de nada. A quien me había dicho era 6, si me puede repetir, por favor. Es 5,89 por 10 a la menos 7, profe. Gracias. Profe, a mí me dio 6,47 por 10 a la menos 7. 5,89 por 10 a la menos 7. Y esto, esperen. Esperen, sí, está bien. Esto es metros. Y ahí lo chequeamos. A ver qué están haciendo mal. Bien, tenemos. Profe, creo que está mal ese número, Sí, porque hay otro chico que le dio también lo mismo. tenemos 6,62. No tienen que escribir por 10 a la, ¿no? O sea, existe un número, una teclita en la calculadora que es exponencial, ¿sí? Que es la letra E, y ahí tienen que colocar menos 34. Y a eso lo multiplicamos por 3, por 10 a la 8. No, esperen, yo estoy calculando la energía, discúlpenme. 589 nanómetros, entonces hay que multiplicarlo por 1 por 10 a la menos 9. Y da 5,89 por 10 a la menos 7. Está bien el valor que me dictaron, ¿sí? Fíjense que no estén usando mal la calculadora. Tienen que escribir entonces 589 por, y es 1 exponencial a la menos 9. Eso es lo que tienen que escribir en la calculadora. No pongan por 10 a la menos 9 escribiéndolo con 1 y 0, digamos, porque les va a dar otra cosa. Profe, yo puse la E exponencial y me sigue dando igual, 6,47. ¿A la menos 9? Sí, A mí me está dando lo que los chicos me dijeron. En todo caso, después si querés chequearlo, lo vemos para que podamos avanzar, pero está bien el valor que los chicos acá dictaron, 5,89 por 10 a la menos 7. Sí, profe, es 3, shift, logaritmo y se pone el 8. ¿Cómo? Sería, pones 3, apretas shift, logaritmo y después 8. Sí, o está la teclita directamente que es X. Vale. Y apretan ese, eso ya significa por 10 a la. Bueno. Ahora, una vez que ya convertimos estas unidades, bueno, ahí probamos de nuevo el cálculo. Profe, Tenemos que perdón, resolver. Sí. a mí me pasó lo mismo en respuesta a Sergio. Bueno, es 589 por 1 exponencial a la menos 9. Yo ponía 1,10 exponencial a la menos 9 y me daba otra cosa. Es No, 1, por eso les dije, es que 589 por 1 exponencial y menos 9, digamos, así sería escribirlo. claro, yo estaba Es, poniendo por 10 a la menos 9. claro, no. Esta E ya se está indicando, significa este 10 que está acá. Si ustedes ponen
por 10 a la 9 ya les está corriendo la coma más lugares. ¿Sí? Por eso les decía que usen la teclita X de la calculadora, digamos, exponencial, que significa el por 10 a la. ¿Sí? Si acá tuviesen, por ejemplo, 3 por 10 a la 9, acá pondrían 3, exponencial menos 9, y eso ya significa por 10 a la menos 9. Profe, Sí. ¿y no se puede hacer 589 por 1 y queda 589 por 10 a la menos 9? Pasa que cuando vos pones por 10, ya hay un lugar en la coma que lo estás corriendo. O sea, si vos lo multiplicas por 10, a ver, a la menos 9, no, sí te da lo mismo. Yo era que no pusieran, sí te da lo mismo, pero igual tengan cuidado de no confundirse. Porque por ahí si vos pones por 10 y después lo leo, ahí sí te está corriendo la coma más lugares, entonces tienen que tener cuidado, ¿sí? La forma más fácil de hacer es esta, usar la tecla exponencial. Yo tengo solo una calculadora acá para fijarme, pero estimo todas las científicas lo deberían tener. Es más fácil de trabajarlo así. Bien, entonces una vez que tengo eso, fíjense que yo tengo acá segundos con segundos se van, metros con metros se van, y puedo resolver, ahora sí, el valor de la energía, y la unidad que me está quedando acá es joules. ¿Sí? Entonces, a ver, hagamos entre todos el cálculo. 6,62 por 10 a la menos 34, que tendrían que escribirlo así, por 3 por 10 a la 8, ya eso lo divido en 5,89 por 10 a la menos 7. Y si no me confundí yo, esto da 3,37 por 10 a la menos 19 joules. A ver, pruébenlo en los que tenían problemas con la calculadora. Sí, profe, me dio igual. Da igual eso. Bueno, y los que tenían problemas vayan probando. Y cualquier cosa, bueno, lo seguimos viendo, ¿sí? Pero esta es la forma en la que lo tienen que escribir en la calculadora, ¿sí? Ahora bien, lo voy a borrar acá para limpiar un poquito. Fíjense que el problema me está pidiendo que yo calcule esa diferencia de energía, o sea, ese delta de energía que había entre los dos niveles entre los cuales el electrón cayó, para que se emitiese ese fotón con la longitud de onda de 589 nanómetros. Pero me dice que la calcule en kilojoule por mol. ¿Cómo hago esto? Cada átomo emite un fotón. Fotón que tiene esta energía. Entonces, si un átomo de sodio emite un fotón con esta energía 3,37 por 10 a la menos 19 joules, un mol, ¿a qué da igual un mol? ¿Cuántos átomos tiene un mol? 6,022 por 10 a la 24 o 23, algo así. A la 23 como... 6,02 por 10 a la 23 átomos. ¿Por qué? Porque esto es igual a un mol. Y a mí me está preguntando que yo calcule esa energía por mol. Entonces, si un átomo, cuando fue de alguna manera el electrón cae, emite un fotón con esta energía, ¿cuál sería la energía si tuviésemos un mol? Entonces acá hacemos una regla de 3 simples, ¿sí? Para poder calcular este valor de energía. A ver, lo hagamos entre todos, así practicamos todos usar la calculadora y chequeamos que nos dé bien. Sería 6,02 exponencial 23 por 3,37 exponencial menos 19.
Y esto da 202.874 joules. Y acá veo que el chat está titilando. Bien. Pero fíjense en algo más. Nos queda lo último y ya casi lo terminamos, ¿sí? ¿Qué me está diciendo en kilojoule por mol? ¿Y yo qué tengo acá? Joule, profe, deberíamos dividirlo en 1000. Deberíamos transformar esos joules en kilojoules, sabiendo que 1 kilojoule son 1000 joules. Entonces, los 202.874 joules, ¿cuántos kilojoules son? Entonces, como su compañero nos dijo, lo dividen en 1000 o plantean esta reglita de 3 simple para que les sea más fácil, ¿sí? Y a ver cuánto les da eso. 202,874 kilojoules. Exactamente, bueno. Acá a lo mejor el resultado yo lo puse habiendo redondeado algo o lo que fuere, pero fíjense en que cambian nada. O sea, sería 202,874 kilojoules por mol. Acá me falta. Por mol. ¿Sí? Voy a mí me da sin coma. Es que en realidad este número, o sea, es 202.000. Ese es el punto del 1000. ¿Sí? Cuando vos lo dividís, para convertir el kilojoule en joule, acá tendrías que correr la coma 3 lugares, porque estás dividiendo 1, 2, 3, y acá, independientemente, perdón, tendría que ir una coma, digamos. Profe, ¿y no A podríamos lo mejor... tomar 200 ¿Cómo? kilojoules directamente? No, o sea, en los exámenes y demás traten de trabajar todos los numeritos con coma y lo que sea para que les concuerde bien el resultado. 3 decimales, después la coma. O 2. Si pongas 87 ya Ok. está bien. Ahora, dicho esto, ¿hay alguna duda? ¿Hay alguien que necesita que repitamos de nuevo cómo se hace, que no haya entendido? ¿O está todo claro? Profe, Sí. yo tengo dudas de para usar la calculadora, ¿cómo hago para cuando tengo el número largo que te queda con muchos ceros, cómo pasarlo a que te quede como la notación científica? Bueno, al menos en mi calculadora, lo que pasa es que no sé si todas son iguales, yo tengo una tecla arriba que es ENG. Y que arriba de esta tecla hay una flechita. Y esa flechita, ¿sí?, se habilita solamente habiendo apretado antes la tecla Shift, ¿sí? Yo no sé si todas las calculadoras son iguales o como sea, pero cuando vos pones Shift y apretás esta, te va corriendo, digamos, las notaciones científicas, por así decirlo. Probá así, y en todo caso, a ver. Si no, directamente, ahí probé yo de nuevo, con esta tecla solita, sin apretar el Shift, te las debería convertir. Apretando estas dos, perdón, es para que te vaya corriendo las comas, es decir, si vos tuvieses, por ejemplo, acá este valor, 3,37 por 10 a la menos 19, y vos apretás Shift ENG, te suele poner, te corre la coma 1 acá y te pone, qué sé yo, 0,337 por 10 a la menos 20, o sea, como te corre la coma un lugar. Y acá probé apretando esta sola, y un número con muchos ceros, los convirtió en notación científica. Próbalo así,
Y si no, bueno, podemos buscar tutoriales de usos de las calculadoras. Sí, profe, probé así y funciona. Perfecto, entonces con esta sola, ¿verdad? Con esta tecla sola. Sí, con eso te la sola. Fantástico, ahí está entonces. Genial. ¿Queda claro? ¿Hay alguna otra duda? Si no, pasamos al que sigue. Bien, vamos a hacer este ejercicio que es el ejercicio número 3, ¿sí? Y todos se van haciendo iguales cuando se trata de calcular o energías o calcular frecuencias o longitudes de onda, ¿sí? Me dice acá el espectro del magnesio, ¿sí? El elemento magnesio, el elemento químico magnesio que es su símbolo químico Mg, tiene una línea espectral a 266,8 nanómetros, ¿sí? Ya me está diciendo esta unidad nanómetros que me está hablando de su longitud de onda. Entonces me dice, ok, el magnesio tiene una longitud de una línea espectral con una longitud de onda de 266,8 nanómetros. Entonces me dice, ¿cuál o cuáles de las siguientes proposiciones son correctas en relación a esta radiación? Y me dice, A, la frecuencia, o sea, la frecuencia de esta línea espectral del magnesio es más alta que la que le corresponde o la correspondiente a la radiación con una longitud de onda de 402 nanómetros. La voy a escribir acá abajo, 402 nanómetros. Entonces, recapitulemos. Me está dando como datos longitudes de onda. Pero lo que me está diciendo es que yo tengo que ver si la frecuencia es más alta que la frecuencia de esta onda. Entonces, pensemos. Me da la longitud de onda y se acuerdan que teníamos que la velocidad de la luz, o la velocidad de las ondas, pero en este caso de la luz, era la longitud de onda por la frecuencia. Quiere decir que yo de acá podía despejar la velocidad de la luz sobre lambda, que es la longitud de onda, fuese la frecuencia, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ok, me da como dato longitudes de onda, pero me está pidiendo comparar frecuencias. Entonces, convierto, o no es convertir, digamos, es cálculo, mejor dicho, la frecuencia asociada a esta longitud de onda y la frecuencia asociada a esta longitud de onda. ¿Cómo voy a hacer eso? Usando esta ecuación, que me dice que la frecuencia de la onda es la velocidad de la luz dividida su longitud de onda. Vamos hasta acá. ¿Hay alguien que se perdió? Bueno, a ver. Si nadie se me perdió, calculemos esto. Veamos acá. Voy a calcular para la primera onda su frecuencia. Frecuencia igual a velocidad de la luz, 3 por 10 a la 8 metros sobre segundos. Esto dividido la longitud de la onda. ¿Qué letra Voy a es poner... esa? ¿Cómo? ¿Qué letra es esa de la frecuencia? Nu. la alfa, beta, nu. Búsquenla, a mí me sale dibujarla así. Mucho gusto. Bueno, a lambda la conocían al menos. Sí, me la choqué el otro día. Bueno, en realidad no sé si están así, pero bueno, yo las dibujo así. Bueno. Nu entonces es como se simboliza la frecuencia de la onda. De hecho creo que es más así el dibujo, pero bueno, yo lo dibujo así. Bien, entonces, siguiendo acá la formulita, te pusimos velocidad de la luz, longitud de onda. ¿Puedo venir y poner acá yo la longitud de onda en nanómetros?
para resolver. No, ¿Por profe, no qué? pasa metros Tengo que pasarla a metros. ¿Y cómo la paso a metros? con la formulita de antes. ¿Y cuál era la formulita de antes? Ya me olvidé. Bueno, dice que un nanómetro es 1 por 10 a la menos 9 metros. Entonces, 266,8 nanómetros, ¿cuántos metros van a ser? Y ahí resuelvo. 2,66 puede ser por 10 a la menos 7. 2,66 por 10 a la menos 7. Ahí lo chequeamos. A ver. 3 por 10 a la 8 dividido 2,66 por 10 a la menos 7. Perdón, de nuevo estoy haciendo esto y tengo que hacer esto. 2,66,8 por 1 por 10 a la menos 9. Perfecto, 2,66 por 10 a la menos 7. Está bien ese resultado. ¿Hay alguien que le haya dado distinto? ¿O que no lo haya podido hacer? Vamos a completar acá. Si les queda entonces, cuando convierto los nanómetros a metros, me da esto. Una vez que tengo la longitud de onda, porque esto era la longitud de la onda, que la pase de nanómetros a metros, vengo y la coloco acá en la ecuación. Y ahora estoy en condiciones de resolver, ¿sí? Fíjense acá, metros, se va a ir con metros, y me va a quedar segundos, ¿sí? A ver, resolvamos esto y veamos cuánto les da. ¿Cuánto les dio? Así los vamos haciendo todos y que nos dé igual. Esto da 1,128 por 10 a la 15. Profe, a mí me dio 1,124. ¿Estará muy mal? Y a mí también. No, a lo mejor es porque este número a lo mejor cuando lo hicimos lo redondeamos o tenía más decimales que no lo estamos considerando. Sí, pero no, o sea, está bien si acá tiene un 4. So, por ejemplo, acá tiene un montón de cifras, bueno, me quedé con 3 después de la coma y este era un 7 y lo tuve que redondear a un 8 porque tenía un número mayor que 5 después de la coma. ¿Sí? O sea, da 127,8, como me quedé con 3 después de la coma, este 7 pasa a ser 128 cuando esta cifra es superior a 5. ¿Sí? Pero no hay problema si les da poquita diferencia, ¿sí? De hecho, interesa que entiendan lo que están haciendo y nos interesa el procedimiento, ¿sí? No nos vamos a poner a ver que todas las cifras les den iguales porque a lo mejor algunos redondearon y otros no, ¿sí? Así que con eso tranquilos. Bueno, la unidad de esto, 1 sobre S, 1 sobre segundos, ¿sí? Y esta unidad, o sea, esto lo podemos poner así, o esta unidad recibe en realidad el nombre de Hertz. Bien. Entonces, veamos qué hicimos hasta acá. Me daba 2 longitudes de onda y yo tenía que comparar sus frecuencias. ¿Sí? Con esta ecuación vinimos acá y calculamos la frecuencia de la primera longitud de onda. Ahora, para que podamos comparar sus frecuencias, yo necesito también calcular la frecuencia para esta longitud de onda. ¿Sí? A ver si animan a hacerlos ustedes. Y me dicen cuánto les da la frecuencia.
746. No, perdón. A ver. La frecuencia era la velocidad de la luz sobre la longitud de onda. Por esta longitud de onda yo tenía primero que convertirla. Perdón, no es nanómetros. Tengo que pasar 400 nanómetros a metros. Entonces, sabiendo que un nanómetro... Ah, yo pensé que era metros. No, perdón, por culpa mía, copié mal. Un nanómetro es 1 por 10 a la menos 9 metros, entonces 402 nanómetros. ¿Cuántos metros van a ser? $4,02 por 10 a la menos 7. 4,02 por 10 a la menos 7 metros. Entonces ahora sí estoy en condición de completar la fórmula. Venimos acá y colocamos 4,02 por 10 a la menos 7 metros. Metros se va con metros. Puedo ahora resolver esto. Sería 3 por 10 a la 8 dividido 4,02 por 10 a la menos 7. Y eso les da, si no metí la pata yo, 7,46 por 10 a la 14, digamos. 1 sobre segundos, que es lo mismo que escribir la unidad de Hertz. Y acá veo que está titilando el chat. A ver. Perfecto, ahí a todos les va dando lo mismo. A ver, acá tenemos... Sí, está bien. Profe, ¿cuál es mayor de esos dos? Entonces, ¿y cuál es mayor? ¿Qué número más grande? Y viene ¿Cómo está? 202 nanómetros mayor. Para. ¿Nanómetros me estás diciendo vos de esto cuál es más grande? Claro, porque tiene mayor frecuencia. El que tiene más... O sea, a ver. De esto ustedes tienen que fijarse. Tengo 10 a la 15, o sea, es como si tuviese 15 ceros después. Y acá 10 a la 14, 14 ceros. Evidentemente, este número en frecuencia es más grande. Ahora, ¿qué pueden pensar también ustedes? Como saben que la velocidad de la luz es frecuencia por longitud de onda, aquel que tenga la mayor frecuencia va a ser quien tenga la menor longitud de onda. ¿Por qué? Porque esto es una constante y que siempre va a valer 3 por 10 a la 8. Entonces, para que esa constante se mantenga, cuando yo subo uno de estos, el otro tiene que bajar. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si este tiene la la frecuencia más grande, va a ser aquel que tenga la menor longitud de onda. Fíjense en 400 nanómetros contra 200 nanómetros. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí, era al revés de lo que decía. Profe, y en un parcial yo puedo Sí. poner directamente así por razonamiento, tengo que hacer todo esto. ¿Qué cosa querés poner por razonamiento? O sea, digo, si preguntaran esto en una pregunta, yo directamente pongo, ya que tiene menor longitud de onda, tiene la frecuencia más alta, o tengo que hacer todo. No, lo tenés que justificar, ¿sabes por qué? Porque yo no sé si eso te lo dictaron o te lo copiaste, por así decirlo. Claro. Entonces tenés que justificar. Dicho sea de paso, me dan pie para decir que qué vergüenza cómo se copiaron en el examen anterior, ¿eh? Para nada, ¿eh? No me No, siento sí. incluido. Y lo peor, ¿saben qué? Es que tengo dos bien bastante identificados. Así que no me vuelvan a hacer lo mismo en el anterior. Pasa el nombre, mándelo al frente. En el que sigue, porque si me tengo que poner en mala, me voy a poner en mala, chicos. No, a ver, sí de decirles que ustedes están estudiando esto porque ustedes quieren estudiar esto, porque nadie los obligó. Entonces, yo sé que la tentación está y está a un clic de distancia. Pero bueno, a ver,
sean honestos con ustedes mismos también. Y bueno, pensemos, yo también me incluyo, porque yo también sigo estudiando, qué clase de profesional uno quiere ser, ¿no? Entonces, bueno, remarcar eso, y si ustedes hubiesen rendido esto en el aula es como un poco más complicado que se copien, ¿sí? Y acá, de hecho, no desaprobamos porque por una cuestión de mal funcionamiento de Zoom, lamentablemente no lo grabamos. Entonces no tenemos las pruebas para decir vos te copiaste, pero yo sé quiénes se copiaron. Entonces, ya la próxima vez no nos va a pasar. La verdad que a la profe del teórico no le funcionaba bien el Zoom, razón por la cual, bueno, no se pudo grabar. No va a pasar, ¿sí? Pero sean honestos con ustedes mismos, chicos. O sea, tratemos de aprender. Yo los entiendo porque yo también soy alumna y porque yo también he rendido a través de Zoom. Entonces, sé lo que es decir, ay, no sé esto y lo puedo buscar. Bueno, pero tratemos de ser honestos con nosotros mismos, ¿sí? Nada más que eso, o sea. Y de hecho se copiaron muy feo y encima mandaron tanta fruta a los que se copiaron que es como, uno se re da cuenta quién se copió. Pero bueno, o sea, traten de no hacerlo. Ya somos grandes, estamos acá no porque nos obligan, sino porque queremos, ¿sí? ¿Puedo hacer una crítica constructiva? Sí, por supuesto. En la parte de estequiometría nos falta un poquito de ejercitación. Sí, ¿sabes cuál fue el problema? Que nos tocaron 2 feriados. Sí, sí, Que justo totalmente. nos sacaron la clase del teórico y la clase del práctico. Entonces tuvimos que hacer malabares. De hecho, ustedes habrán visto que yo estuve dando clases los miércoles y la profe del teórico los viernes para tratar de... a ver, hay un programa que si bien uno se puede desplazar más o menos días, pero tenemos que tratar de ver esto. De hecho, a ver, nosotros... yo les di la clase de práctica del viernes pasado a la profe, y nosotros hoy tendríamos que estar terminando esta unidad, entonces ya estamos una semana atrasados. Ahora, a esto, potencialo en, se me llega a cortar la luz algún día a mí, no tengo internet, nos atrasamos con otra cosa, o lo que fuera, digamos, esto hay que mantenerlo en el año. Entonces se hace por ahí un poco complejo eso. Pero sí, yo entiendo, igual. ¿Por qué no se gestiona abrir aulas para hacer las prácticas? De grupos de 15. ¿Por qué no se habla de ese tema? ¿Por qué Toda se la universidad, ¿sabes qué pasa? Mira, yo te cuento. Yo cuando estuve en primer año cursando, ¿sí? Éramos 150 alumnos dentro de un aula. Ustedes son 110, ¿sí? Calcula la cantidad de grupos que tenemos que hacer para hacer las prácticas. Además que la universidad está completamente cerrada, ¿sí? Están yendo a trabajar puñaditos de gente, nada más, el resto está todo haciendo tareas remotas. Entonces, bueno, eso es lo que por ahí sucede, pero si ustedes tienen dudas, saben que nos pueden mandar mail, de hecho podemos hacer clases de consulta, podemos hacer otro Zoom fuera del horario de clase, ¿sí? Pero, a ver, de ser completamente honesta, yo he recibido 2 mails con consulta, de 110 alumnos de este curso más 90 del otro curso. ¿Sí? Entonces, y también le hemos dado la posibilidad de, che, pregúntenos, no nos enojamos, lo podemos explicar 20 veces, o sea, no tenemos problemas de hacer clases de consulta. Era De Semana hecho, me han Santa, no le íbamos preguntado, a molestar. ¿cómo? Era Semana Santa, no le íbamos a molestar. He estado molestando, Santi, me he estado contestando correos los sábados, los domingos, o sea, chicos, no me molesten, la medida de lo que yo pueda, que tenga internet, que tenga luz. Capaz me tardo un poco, no te contesto a los 10 minutos como si me escribieras un día de semana, ¿sí? Pero contestar les voy a contestar, de hecho lo he hecho, ¿sí? Entonces aprovechen eso ustedes también. De hecho me han preguntado este ejercicio, les he subido cómo se hacía, digamos, no tengo problema, ¿sí? Pero si ustedes no preguntan, nosotros no sabemos qué dudas tienen. Pero igual reconozco que sí, hubiese estado genial que tuviéramos más clases, ¿sí? Lamentablemente, bueno, nos ha tocado 2 feriados que, bueno, nos alteraron para mal, digamos. Pregunta. Sí. ¿Hay alguna posibilidad de esos parcialitos que, o sea, que podamos deshabilitar el micrófono porque era un desastre eso? Sí, era un desastre, pero ¿sabes cuál fue el problema? Que la profe del teórico, bueno, está con bastantes problemas en Zoom y ella estaba como hospedadora, entonces yo no podía tocar absolutamente nada.
si hubiésemos estado como hospedador, si yo hubiese estado como hospedadora, le podría ayudar a mutearlos absolutamente a todos. Por ejemplo, por ahí que se acopla el micrófono ahora. ¿Cuál es el tema también? Que nosotros tenemos que verificar que no se copien. Entonces, yo también cuando he rendido con el micrófono abierto. De hecho, me prohíben usar auriculares, porque el profe no sabe lo que yo estoy escuchando atrás del auricular. Entonces, digamos, entiendan también eso, ¿sí? Los que se van a conectar con computador y con celular tienen que, por así decirlo, si el micrófono y la cámara lo van a usar desde el celular y solo quieren la pantalla de la compu, bueno, practiquen qué bloquear, o sea, tienen que mutear la computadora, mutear el micrófono de la computadora y solo trabajar con el micrófono y el parlante del celu, porque por ahí se acopla todo, por ejemplo. Y bueno, y otra de las cosas que pasa es que encima la profe del teórico no nos escuchaba, entonces hablábamos 4 personas al mismo tiempo, y sí, la verdad fue un desastre, fue bastante feo, y bueno, lo vamos a tratar de solucionar. El tema de estar muteados, no les prometo nada, pero sí los que se conectan con dos aparatos a la vez, verifiquen eso, ¿sí? Es ahí como dicen, tienen que desactivar el sonido de la compu, desactivar el micrófono de la compu y usar solamente parlante y micrófono del celular. Y la cámara, y digamos, la computadora la usan solamente para resolver el examen. Claro, pasa que el principal problema era que hay gente, digamos, o sea, no todos están solos en su casa y se sentía como charlas de personas o cosas así. Hasta Bueno, animales todo, también, profe. Eso no se casa sí, más. chicos, yo también tengo animales, yo también estoy dando clases o teniendo clases y vienes, me abren la puerta y me hablan, o sea, es también un poquito de organización, ¿sí? Si uno dice, por favor, voy a rendir media hora un examen, tratemos de hacer silencio, creo que en sus casas también los van a ayudar, ¿sí? O traten de, digamos, creo que tengo un poquito de autoridad moral para decirles, porque mi casa también es re chiquita, yo tengo 2 perros acá, golpean la puerta y es un desastre, o sea, yo los entiendo, ¿sí? También he estado en su situación, pero bueno, también pónganse en la situación nuestra, que aún así les estoy diciendo que se recopiaron y encima se copiaron pésimamente, mal copiados, imagínense si les muteamos la cámara, o sea, ¿sí? Tratemos Claro. entonces para la próxima de poner todos un granito de arena y decir, bueno, hablemos con nuestra familia, no podemos, bueno, capaz sí podemos encerrar al perro, pero decir, pasma, no hablen, que voy a rendir media horita nada más, 20 minutos, y después hagan el ruido que quieran, ¿sí? Entonces, bueno, entiéndanos también desde este lado cómo se ve. Sí, profe. Bueno, siguiendo. Trabo la presentación. Ahora está. Bien. Me dice acá, por ejemplo, el punto C. Yo no sé qué te pasa, que se retrabo esto. ¿Qué pasa con el B, profe? Eso es lo que quiero ir al B, pero no me responde el PowerPoint. Ahí está. Fíjense. Me pregunta si es visible al ojo humano, ¿sí? Y me está hablando de esta longitud de onda, ¿sí? 266,8 nanómetros. Me voy a ir ahora sí acá y fíjense que tienen el espectro visible, como yo les decía, que va desde 400 nanómetros hasta 700 nanómetros, ¿sí? Y acá me decía que yo tenía este magnesio 266 nanómetros. Entonces, ¿está dentro del espectro visible? No, profe. No, y si no está, no lo puedo ver, ¿sí? Entonces no es visible al ojo humano, ¿sí? ¿Cuándo va a ser visible? Cuando estemos entre 400 nanómetros y 700 nanómetros. Bien, ahora me dice, por ejemplo, la velocidad, o sea, me está diciendo la velocidad de esta onda, que tiene 266,8 nanómetros, es mayor que una luz roja de longitud de onda de 600, ¿sí? O sea, esta sí la veo, estoy acá, 600. ¿Qué es lo que tienen que prestar atención ustedes? Que en realidad la velocidad de una onda es la misma,
siempre es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundos, ¿sí? No depende de la longitud de onda, ¿sí? Quiero decir que esto es falso o es erróneo. La velocidad de la luz, pues sale el puntero. La velocidad Es de la una luz, trampita. exactamente. La velocidad de la luz siempre es la misma, no depende de la longitud de onda. Eso es lo que tienen que saber, digamos. Si ustedes ya saben que siempre vale 3 por 10 a la 8, bueno, listo. No me importa si me da frecuencia, si me da longitud de onda o lo que fuere, siempre es la misma, ¿sí? Y ahora veamos el punto D, que me dice, la longitud de la onda es, o sea, de esta que me está dando 266 nanómetros, es más larga que la de los rayos X. Entonces, puedo venir acá al espectro electromagnético. Por ejemplo, busquemos acá los rayos X. Fíjense, en rayos X, desde acá hasta acá más o menos, fíjense que estamos acá en 1 nanómetro, ¿sí? 1 nanómetro contra 200 nanómetros, ¿sí? O sea, es efectivamente la longitud de onda de este fotón que se emitió más grande que la longitud de onda de los rayos X, ¿sí? Vengo acá y me fijo, y los rayos X están en 1 nanómetro, y yo estoy comparando 200 nanómetros contra 1 nanómetro. ¿Se entendió eso? ¿Hay alguna duda? No, profe, no. ¿Lo puedes repetir, por favor? Sí, lo repetimos. La longitud de onda que me daba el problema es 200 nanómetros. Y me pregunta, o me dice, la longitud de onda de esto, me dice, es más larga que la de los rayos X. Entonces yo necesito saber cuál es la longitud de onda de los rayos X. ¿Cómo hago? Voy al espectro electromagnético, busco los rayos X y veo la longitud de la onda del rayo X. ¿Sí? Fíjense en que va desde acá hasta acá más o menos, y me está dando una idea aproximada de que estamos hablando de 1 nanómetro. ¿Sí? 1 nanómetro es hiper chiquitito, ¿sí? 200 nanómetros es un poco más grande, ¿sí? Si tuviésemos que graficar nosotros estas ondas, estaríamos hablando, por así decirlo, de una onda que hace así y la otra onda que hace así, ¿sí? Porque la longitud de onda acá vendría a ser, por ejemplo, 1 nanómetro, y la longitud de onda acá serían 200 nanómetros, ¿sí? Entonces me dice, ok, la de este átomo es más larga la longitud de onda que la de los rayos X, y efectivamente 200 nanómetros es más grande que 1 nanómetro. Entonces decimos que la afirmación es correcta. Bien. ¿Sí? Gracias. Gracias. Bien. Veamos este. Lo van a hacer ustedes. Este también. Veamos este. Bueno, nosotros habíamos dicho entonces que leamos el problema y lo analicemos mejor, hacemos un poquito más rápido. Me pregunta, ¿se emite o se absorbe energía cuando ocurren las siguientes transiciones electrónicas? Y me dice, me estoy yendo de, y esto si bien ya lo vamos a ver un poco, pero para que tengan una idea, me está diciendo, estoy pasando en un átomo de hidrógeno, me lo da el problema, un electrón está saltando de la tercera capa, ¿sí?, a la sexta capa. Entonces yo tengo acá la transición de este electrón que estaba acá, y que acá me pregunta, ¿absorbió o emitió energía para que ese electrón pueda saltar a la sexta capa? ¿Y a ustedes qué les parece que pasó? Emitió. Absorbió. Menos mal que hay 2 opciones nomás. A ver, pensemos. Queda la mitad. El electrón acá. ¿Cómo? ¿Se queda a la mitad, dijiste? Sí, pero nada, está bien. Bueno, Para mí absorbe energía y salta. el electrón estaba acá
Pancho en su estado basal, en su estado fundamental. Algo le tiene que haber pasado para que salte, y encima para que salte a un nivel energético superior, porque a medida que nosotros nos alejamos acá del núcleo, nos estamos deslizando hacia mayores energías, ¿sí? Entonces, la única forma de que suceda eso es que el electrón tenga que haber absorbido energía. ¿Para qué? Para que ese electrón se excite, suba a un nivel energético superior, ¿sí? A un nivel energético mayor, ¿sí? Entonces, la única forma de que lo haga es que haya absorbido, con B larga, energía, ¿sí? Porque ahí que lo pusieron con B corta, ¿sí? Ahora, analicemos ahora la parte B. El paso de un orbital que tiene un radio de 4, aproximadamente vamos a redondear, a 2. Bueno, nosotros ya vamos a ver todo esto, configuraciones electrónicas, ya vamos a ver radios de los átomos, ¿sí? Pero simplemente comentarles que a medida que nosotros nos alejamos del núcleo, los radios van creciendo, ¿sí? Entonces, en este sentido, está creciendo el radio, ¿sí? Entonces me está diciendo, yo tengo un electrón que pasó de un radio de 4 aproximadamente a otro de 2. Quiere decir que yo tenía un electrón acá, y para bajar a uno de menor radio, evidentemente, este es el movimiento que tiene que haber hecho el electrón, ¿sí? Es decir, estaba en una capa superior y tiene que haber bajado a una capa inferior, ¿sí? Entonces, yo tenía un electrón que cayó y se ubicó ahora en una capa más chica. ¿Qué tiene que haber pasado ahí? ¿Absorbe o emite energía? Emitió ahí, profe. Emitió energía, se sacó esa energía de exceso y se volvió a ubicar en el lugar donde inicialmente estaba, ¿sí? Emitiendo un fotón de energía. Ahora, veamos el último ítem que nos da. Me dice, una ionización de hidrógeno desde su estado basal. A ver, yo tengo acá el átomo de hidrógeno y acá de repente veo que está con carga positiva. Si está con carga positiva, ¿qué le pasó a ese hidrógeno? Perdió el electrón. Perdió el electrón. Perdió un electrón, ¿sí? Bueno. Se transformó en un cation. Exactamente. Ahora, ¿cómo puede pasar esto? Fíjense, por ejemplo, acá, nosotros dijimos que este electrón había absorbido energía y había subido a un estado energético superior, ¿sí? Ahora, si yo le doy con energía fuerte, puede estar pasando que esa energía con la que le estoy bombardeando el átomo, por así decirlo, tenga la suficiente fuerza de arrancarme el electrón. Es decir, en vez de que sube a un nivel superior, lo arranca. Elimino ese electrón, el electrón se va y me queda un cation, ¿sí? Entonces la única forma de que suceda eso es que yo le esté irradiando, o sea, le esté absorbiendo energía este átomo, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Que acá le estoy dando con una energía lo suficientemente fuerte para arrancar directamente ese electrón, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda? Sí. Profe, ¿lo puede explicar de vuelta, por favor? Sí. Yo tenía el hidrógeno, ¿sí? Para formar un cation, este hidrógeno tiene que haber perdido un electrón, ¿sí? Perdió un electrón. La única forma de que un átomo pierda un electrón, digamos, para quedar como cation, es que esté absorbiendo energía, digamos, ¿sí? No va a estar emitiendo energía, como en este caso. Acá, por ejemplo, el átomo absorbía energía y el electrón saltaba de una capa más baja a una capa más alta. La diferencia con esto es que yo le voy a estar dando con una energía lo suficientemente fuerte para que en vez de que el electrón se arranque el electrón, ¿sí? Entonces la única forma de que ese electrón se arranque
y que por ende a mí me quede este cation acá, sea que está absorbiendo energía, ¿sí? Después vamos a ver cómo es esa energía y demás cuestiones, pero simplemente que a ustedes les quede esta idea, ¿sí? Si se está arrancando un electrón es porque digamos, el átomo está absorbiendo una energía, está recibiendo una energía lo suficientemente grande como para que ese electrón se pierda, se arranque, por así decirlo. ¿Quedó claro ahí? Sí, gracias. Profe, una consulta. Sí, sí. Entonces, ahí estoy observando de que en el segundo caso usted plantea el hecho de que le va a venir energía de otra fuente. Y en el primer caso, cuando salta de un nivel a otro, ¿es un cambio de energía interna en el átomo? No, a ver. Para que sucedan estas transiciones electrónicas, yo, por ejemplo, necesito darle energía al átomo, ¿sí? Para que suba de estos niveles. Yo le estoy entregando energía. Ahora, esa energía se la puedo estar entregando, por ejemplo, en forma de calor. Es decir, yo tengo el compuesto y lo caliento, ¿sí? Al calentarlo le estoy dando energía que cuando el átomo la absorba, ocurren estas transiciones electrónicas. ¿Qué pasó acá? Yo en primer lugar le di energía, es decir, parto de acá, le doy energía para que el electrón suba a un nivel superior, digamos. Pero como está en su estado excitado, es decir, no está en su estado normal el electrón, va a tender a caer. ¿Qué es lo que sucede acá? Es decir, estaba en un estado que no era el que le correspondía, y en algún momento ese electrón va a volver a su posición original. Ahora, esa energía que absorbió acá, ¿sí? Para poder volver originalmente a donde estaba, la tiene que emitir. Entonces acá es cuando el electrón está emitiendo esos fotones de energía. No sé si quedó claro ahí. Hasta ahí sí. El tema es cuando aparece esta cuestión de la segunda, cuando se transforma en cation. Claro, bueno, sería acá. Eso. Ah, es lo mismo entonces. Es como, no es lo mismo. O sea, está absorbiendo energía, pero fíjate acá, la energía quizás era baja, pero era lo suficientemente alta como para que el electrón saltase de acá a acá. Acá, en este caso, o sea, le estoy dando energía también, lo puedo estar calentando, ¿sí? El átomo va a absorber energía, pero la diferencia es que es una energía lo suficientemente alta como para que en vez de que el electrón salte hacia otro nivel superior, se arranque el electrón y se pierda. Es decir, es el mismo caso. ¿Cuál es la diferencia? Es que la energía es mucho más alta. Y eso ya lo vamos a ver cuando veamos energías de ionización, que son estas energías, ¿sí? Que son lo suficientemente altas como para que se pierdan esos electrones. No está saltando una capa mayor, sino que se está perdiendo. Perfecto. Se está arrancando. Ahí lo entendí. Bueno. Ustedes esto lo tienen que haber visto en la clase pasada en el teórico, son los números cuánticos, ¿sí? Porque así como acá, por ejemplo, estamos hablando de una tercera capa, pasar a una sexta capa, de lo que fuera, necesitamos en realidad conocer un poco sobre los números cuánticos, ¿sí? Ustedes tienen que haber visto que la definición en realidad de orbitales atómicos, ¿sí? Tiene que ver con la probabilidad de encontrar electrones en esos lugares, ¿sí? Alrededor del núcleo. Ahora, esas posibilidades, ¿sí? Están dadas, digamos, están caracterizadas en realidad por estos números cuánticos, ¿sí? Los números cuánticos son 4 y vamos a ver si llegamos, estamos súper atrasados, bueno, a hacer aunque sea un ejercicio. Número cuántico principal, entonces describe el nivel principal de la energía. Es como, por ejemplo, dibujábamos recién el núcleo y teníamos acá una primera capa. Bueno, esa primera capa es n igual a 1. La segunda capa, n igual a 2, ¿sí? Ese es el número cuántico principal. Me está indicando la capa, ¿sí? El nivel principal de energía en donde se están ubicando los electrones.
¿Qué característica tiene ese número cuántico principal? En primer lugar, que tiene que ser un entero positivo. Y en segundo lugar, que va a partir desde el número 1 en adelante. ¿Sí? Después tenemos el segundo número cuántico, que es L, el número cuántico de momento angular. ¿Sí? ¿Y qué me está indicando? Ok, las subcapas. Dentro de este primer número cuántico n, tenemos subcapas donde se encuentran los electrones, pero siguen estando, por ejemplo, dentro de un n igual a 1. O si estamos dentro de un n igual a 2, tenemos de hecho subcapas acá adentro. ¿Sí? Y esas subcapas van a estar definidas, designadas por este valor L. L es un número que va desde 0 hasta n-1. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, cuando n es igual a 4, L va desde 0 hasta n-1, o sea, desde 0 hasta 3, por ejemplo. ¿Sí? Y estos valores, estos numeritos 0, 1, 2 y 3, se los asigna, digamos, a los orbitales S, el 1 para el P, el 2 para el orbital D y el 3 para el orbital F. Ustedes tienen que haber visto que teníamos distintas formas de los orbitales, que por ejemplo el orbital S era una esfera donde teníamos el núcleo y toda una densidad electrónica alrededor. Después teníamos los orbitales P, que eran como si tuviésemos así dos globos atados en sus puntas, donde acá estaba el núcleo. Teníamos un plano nodal donde no había posibilidad de encontrar electrones, pero a medida que nos alejábamos del núcleo, aumentaba esa densidad electrónica, ¿sí? Y ustedes fueron viendo todo esto en el desarrollo de las clases teóricas. Después tenemos los últimos dos números cuánticos, que es el número cuántico magnético, que está relacionado a la orientación espacial, ¿sí? Y este número m adquiere valores que van desde menos L pasando por 0 hasta L. ¿Y a qué hace referencia? Bueno, por ejemplo, el P, que era tenía esa forma de los globos atados. Yo tengo, por ejemplo, X, y cuando el orbital P está a lo largo del eje X, formaba los orbitales PX, ¿sí? Cuando estaba a lo largo del eje Y, formaba los PI. Y lo mismo para Z, ¿sí? Bien, y esto va adquiriendo valores desde menos L hasta más L, ¿sí? Bien. Perdón, acá creo que puse mal los ejes. Sí, profe, ahí era I y el otro es Z. Exactamente, sí. Sino que lo iba a dibujar en 2 dimensiones y por eso lo puse mal. Borre la diagonal. ¿Cómo? Borra la diagonal y queda todo bien. Borramos esto de acá. Bien. Póngale C, chao. Bueno, pero en realidad lo que está pasando es que, bueno, el X, el Y, el Z. Bien. Entonces este puede tomar valores desde menos L hasta más L, ¿sí? Son iguales nada más que su orientación espacial es diferente. Y por último, el último número cuántico que tenemos es el spin, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Está relacionado a lo que es el giro del electrón. Y por ende al campo magnético que genera el giro de ese electrón. Y siempre va a tener números que van entre 1 medio y menos 1 medio. ¿Sí? Entonces, rápidamente, en los 5 minutos que nos quedan, a ver, analicemos un poquito esto. Por ejemplo, cuando n es igual a 1, L dijimos que podía tomar valores que iban desde 0 hasta n-1. Quiere decir que parto de 0 y voy hasta n-1, pero si n es igual a 1, el único valor que toma este momento angular L es igual a 0. ¿Sí? Ahora, ¿qué dijimos del m?
el M era menos L pasando por el 0 hasta L. Entonces, si L es 0, el único valor que adquiere este momento magnético es 0. Y por último, para esta primera capa, el momento, el número del spin siempre, ¿sí?, es más y menos 1/2. Acá tienen ustedes como una formulita para calcular esa capacidad electrónica de cada capa, ¿sí? Pero se pueden aprender simplemente que ese 0, que le correspondía a L, digamos, y que se le asigna a una subcapa S, solo puede tener esa subcapa 2 electrones. No puede tener más, solo alberga 2 electrones. Ahora, si hacemos para la segunda capa, o sea, el número cuántico principal número 2, ¿sí?, es decir, núcleo, la primera capa estoy acá, estoy parada en la segunda capa. Veamos esto. L va desde 0 hasta n-1. Quiere decir que va a tomar los valores de 0 y n-1, 1. ¿Qué quiere decir? Que dentro de este orbital yo estoy obteniendo 2 subcapas. La capa S y la capa P. Ahora, veamos qué sucede con el valor de M. M dijimos que podía ir desde menos L, pasando por 0 hasta L. Y para el primer caso, igual que acá, esto vale 0. Pero para este segundo caso, cuando L es 1, M va a valer menos 1, 0 y 1. ¿Sí? Y el momento de spin, digamos, el número de spin siempre vale lo mismo, más y menos 1/2. Ahora veamos algo. Esta primera capa de 2s, como yo les decía, siempre alberga 2 electrones. Y 2p siempre va a albergar 6. ¿Por qué? Porque tengo acá esto, está simbolizando lo que es el px, pi y pz, ¿sí? Que son 3 orbitales orientados de manera distinta. Cada uno de estos orbitales, 2px, 2pi y el 2pz, pueden albergar 2 electrones cada uno. Quiere decir que si tengo 2 electrones acá, 2 electrones acá y 2 electrones acá, puede albergar un máximo de 6 electrones. ¿Quién? La subcapa P. Diciendo, digamos, de acá podemos decir que entonces la cantidad de electrones globales que hay en una capa igual a 2 es 6 más 2, 8 electrones. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? ¿Hay alguna duda? No, profe. Profe, ¿y no es más fácil hacerlo con las casillas cuánticas? ¿Esto? ¿Qué es ¿Este eso? llenado decís vos o qué? No, ese es el diagrama. Las casillas cuánticas. En ese, en la primer casilla cuántica entran 2. En P entran 6. En D 10 y en F 14. Es que es lo mismo que tenés acá. Digamos. A ver. Estos electrones, veamos cómo se van llenando y el por qué. Digamos. En primer lugar, se llenan conforme va aumentando la energía. Es decir, voy a llenar los de menor energía. O sea, los que tienen un n más chiquito primero. ¿Y cómo voy a proceder a llenar después? Lo vamos a llenar teniendo en cuenta la sumatoria de n más L. Por ejemplo, veamos por el primer caso. N vale 1. ¿Por qué? Porque acá estoy viendo que el primer número que tengo es 1. Entonces tengo un n igual a 1. Y acá el diagramita me está diciendo los L. S, cuando estamos en el orbital S, L tiene un valor de 0. Si yo hago la suma de n más L me da 1. Ahora,
Hagamos lo mismo para el 2s. El 2s tiene un n igual a 2, número cuántico principal, un L igual a 0, y cuando yo sumo n más L, me da 2. Veamos ahora qué pasa con el 3s y con el 2p. El 3s, n igual a 3, número cuántico principal, por ser s, L es igual a 0, n más L es igual a 3. Pero acá, por ejemplo, en el 2p, tenemos n igual a 2, L igual a 1 por ser P, y cuando hacemos la suma de n más L me da 3. Entonces, ¿cómo sé cuál de estos orbitales se va a llenar primero? Bueno, se va a llenar primero el que tenga menor L. En este caso sería el 2P. Entonces, de esta manera es que se va calculando cómo se llenan estos orbitales atómicos, quedando esto, digamos, la regla de la diagonal, por así decirlo, que es esto mismo traducido de una manera más fácil, ¿sí? Donde si ustedes se aprenden esto ya saben cómo ir rellenando los electrones, ¿sí? Este es otro muy similar, solo que tiene la forma de un árbol, en este caso está dado vuelta, pero es la manera en la que los electrones se van llenando, se van ubicando en los distintos orbitales atómicos que tienen disponibles, ¿sí? Bueno, son el 32 ya. Simplemente agregar también que existía esta regla de Hunt, en donde los electrones, para que el átomo quede con la menor energía posible, ¿sí? Si yo, por ejemplo, tengo 3 electrones en la última capa, se van a colocar desapareados, y aquel elemento que tenga un electrón más, recién ahí es cuando los electrones se van a comenzar a parear, ¿sí? ¿Por qué? Porque si bien están con momentos de spin opuestos, los electrones son cargas negativas y como tal se van a repeler. Entonces la forma de llenar estos orbitales para que el átomo quede con el menor nivel energético posible es que los electrones se ubiquen solitos, y cuando no les quede otra opción, recién ahí comiencen a parearse, ¿sí? Y esta es la regla de Hunt que es la que se aplica para las configuraciones electrónicas. Bueno, ya no llegamos a ver nada porque son las 1:30. Estamos bastante atrasados, pero si pueden, y conforme a lo que estuvieron viendo en el teórico, que seguramente estas cosas ya las vieron y demás, traten de ir haciendo los ejercicios, así avanzamos más rápido en la clase que viene, porque tenemos que ver toda esta guía de configuraciones electrónicas y tenemos que ver además la guía de tabla periódica. Entonces vayan haciendo lo que más puedan, así avanzamos rápido, ¿sí? Los que no tengan ninguna duda se pueden retirar, y si quieren preguntar algo no hay problema. Muchas gracias, profe. Chao, profe. Chao, chao. Gracias, profe. Hasta Nos luego, vemos. profe. Chao. Nos vemos, profe. Gracias. Gracias por la paciencia.